Bueno, buenas tardes a todos, gracias por haber venido. La verdad es que para mí es un gusto y una suerte poder presentar, estar aquí, estar con vosotros y poder contar con estos ponentes de la mesa para poder hablar hoy, reunirnos y poder hablar con solvencia de un tema que todos consideramos muy interesante, necesario y muy valioso, como es el de la perinatalidad, ¿no? Y la suerte de haber contado con un espacio dentro del congreso que ha organizado AEPEA y nuestra sociedad SEPIGNA para poder vernos y ver todo esto, ¿no? Lo que vamos a ver hoy aquí. Bueno, pues siendo conscientes de la integralidad del proceso de perinatalidad, hemos querido en esta ocasión poner el foco en el tema preventivo, por el valor que tiene intenso tanto en la detección como en como las posibles intervenciones y también en la comprensión. En los últimos tiempos, seguramente, se ha acentuado el interés por la perinatalidad y, sobre todo, por la prevención en perinatalidad. Y es importante que podamos tener en cuenta todo lo que puede acontecer en las circunstancias de un recorrido tan amplio como es el de la perinatalidad. Pues precisamente nuestros ponentes de hoy van a hablar de intervenciones en perinatalidad y sobre todo en prevención. Y entonces tenemos al señor Martín Maldonado y al señor Sylvain Missonnier. Y sus intervenciones van a ir acompañadas por la presencia también de Merche Becerra, que nos va a hablar también de la intervención temprana y cómo la regulación con el bebé. Entonces vamos a empezar ya, les vamos a escuchar a ellos. Vamos a empezar por el señor Martín Maldonado. Él es psiquiatra del bebé, del niño y también del adolescente. Es profesor asociado en el Departamento de Psiquiatría del Baylor College of Medicine y autor de múltiples libros, capítulos y artículos sobre temas de psiquiatría infantil y perinatal. Él nos va a hablar de cómo prevenir la angustia emocional durante el periodo pre- y postnatal en la madre, en el padre, así como en el lactante, y va a profundizar en cómo trabajar con los padres y cómo detectar los factores de riesgo para realizar lo que él denomina una prevención verdadera. Bueno, muchas gracias. Agradezco a mis colegas, me siento muy orgulloso de estar con ellos y visitar por primera vez Bilbao. Tengo que ser muy breve porque tengo que dar espacio a mis colegas. Creo que al final daremos tiempo para preguntas. Voy a hablar obviamente en español porque no puedo hablar en francés muy bien, casi nada. Pero las transparencias están en inglés, así es que espero que me pueda comunicar. Bueno, mire, yo pienso que el tema de la prevención es muy importante, pero no sabemos cómo hacerla. ¿Ven? Quiero decir, en la mayoría de países del mundo, los servicios de salud pues, se dedican a tratar de ayudar a personas que muestran problemas cuando ya se manifiesta, ¿no? En un servicio de obstetricia, de ginecobstetricia, pues llaman al personaje de salud mental porque una mujer está deprimida, tiene miedo a ser madre, no sabe cómo va a cuidar al bebé. En fin, hay una multiplicidad de situaciones, muchas de ellas son casi normativas, como el miedo a ser madre, el miedo a no ser una buena mamá, que tal vez el bebé llega en el momento equivocado, que la mamá es muy joven. Entonces, esto podríamos decirles que es una intervención temprana cuando ya se ha identificado un caso, entre comillas, ¿no? Que hay un problema que el personaje de salud mental tiene que tratar de ayudar a la familia a resolver. Pero la ambición de la prevención, pues en realidad es un tema mucho más amplio que requiere intervención del gobierno, de la sociedad civil, para implementar programas que ayuden a preparar a los padres, en el caso de la perinatalidad, a los jóvenes para ser padres, a entender las necesidades emocionales del niño, qué hacer cuando el bebé llora demasiado, cuando no duerme bien, cuando no come bien, cuando tiene dificultades de regulación.
y cómo se transforma uno en madre o en padre, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el colega Misonier, que dio una presentación en la mañana, que la perinatalidad tiene mucho que ver con los padres también, y estoy muy de acuerdo en la necesidad de involucrarlo en todo momento, desde el principio, y yo inclusive sugiero que el personaje de salud mental llame al papá, no solamente decirle a la señora, mire, sería muy bueno que venga su compañero cuando existe un compañero, sino uno mismo llamarlo cuando ella dice que él no puede venir porque está muy ocupado y tal. La importancia del marido es muy importante en todas las intervenciones, o el compañero, en todas las intervenciones que vamos a mencionar, o la compañera en el caso de las parejas homosexuales, claro, ¿no? Bueno, entonces, una forma de pensar en la prevención sería esta, ¿no? Saber cuáles son los factores de riesgo y disminuirlos. Bueno, eso es difícil de hacer, pero sabemos mucho más de cuáles son los factores de riesgo y sabemos mucho menos de cuáles son los factores de protección o cómo aumentar la resiliencia en las personas, es decir, la capacidad de sobreponerse a experiencias adversas, difíciles y tal, ¿no? Entonces, si supiéramos cómo remover los factores de riesgo y cómo aumentar los factores de resiliencia, pues tendríamos programas de prevención, ¿no? Uno puede hacer el argumento de que al intervenir en estos casos que yo he mencionado, en que le piden al personaje de salud mental, a la enfermera, al pediatra, al ginecobstetra ayuda, la mujer desde luego primero habla con el obstetra, primero habla con el pediatra, si es que va a tener un pediatra, de sus problemas, y este personaje ya refiere a alguien de salud mental. Pero estas intervenciones se pueden construir como una intervención temprana, ¿no? Es decir, en términos de la vida del bebé y de la vida de la madre y del padre como tales, que bueno, uno trata de mejorar su capacidad de cuidar al bebé y de gozar, no solamente de cuidar, sino de gozar al bebé, de acompañarlo y disfrutar ser padre y madre, ¿no? Bueno, entonces miren, demostrar los efectos de la prevención es muy difícil. Es lo que quiero decir con esta transparencia, porque, bueno, ven, uno puede decir, vamos a hacer un programa de intervención, por ejemplo, contra el uso de drogas, ¿no? Intuitivamente dice uno, bueno, pues esto debe ser una gran idea, pero demostrar que de veras sirve para qué, a quién le ayuda, a quién no le ayuda, quién se beneficia y tal, pues es mucho más difícil, ¿no? De hecho, los programas de educación sobre el uso de drogas no parecen ser muy eficaces. Lo mismo puede decirse de las clases de parentaje y de maternaje para familias que tienen múltiples estreses, no parece que ayudan en nada, ¿no? Las familias que tienen mucho estrés, que tienen violencia doméstica, que van a tener problemas para maltratar a su bebé o a su hijo, generalmente no se benefician de pláticas en donde una persona les dice, miren, el niño se va a desarrollar así y así, necesita esto, necesita aquello, porque tienen otros problemas, otra forma de procesar la información, desconfianza de las demás personas. Muchos de estos padres que van a ser maltratadores, pues no tienen la experiencia de que platicar sirva para nada, ni tampoco creen en los educadores y todo esto, ¿no? Sino ellos piensan que saben mejor lo que se debe hacer. Entonces hay toda una serie de particulares, si uno piensa en la investigación de cuál debe ser la intervención, cuándo se debe hacer, quién se puede beneficiar, cuál será la dosis respuesta, ¿no? O sea, si uno piensa, por ejemplo, en términos de prevención del maltrato al menor, pues ahí hablaríamos de programas mucho más caros y de larga duración que un programa para personas como ustedes que más o menos tendrán un cierto grado de salud mental y se beneficiarían de pláticas de cómo se desarrolla el niño, cómo se transforma uno en padre y tal y tal. Bueno. Entonces, bueno, uno de los temas es que puede haber intervenciones que no den un beneficio a corto plazo, sino que den un beneficio a largo plazo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un programa que se llama Early Head Start, que es para familias muy pobres, en donde a la mamá
y al niño se les ofrece y al papá se les ofrece una intervención en que el bebé tenga cuidados en una sala durante unas horas al día, en donde le van a hablar, le van a platicar, le van a enseñar juguetes, la mamá va a tener un descanso del bebé, y eso a corto plazo no ha demostrado muchos beneficios, pero a largo plazo sí. 6 años más tarde, estos niños están más preparados para entrar al colegio, tienen mejor capacidad para leer, tienen menos dificultades de conducta. Entonces, lo mismo puede decirse de muchos programas de intervención que tienen un efecto de inoculación, digamos, ¿no? Que puede ser que no muestren beneficios a corto plazo, pero sí a largo plazo. Ese es uno de ellos, ¿no? El de Head Start. Bueno, entonces esto es muy conocido, ¿verdad? Los programas de prevención primaria serían, por ejemplo, como hacen en Chile, que tienen todo un sistema nacional de apego, que le enseñan a las personas sobre cuál es el sistema de apego del bebé, cuáles son los ingredientes que promueven un apego seguro, y que, como les decía, mucha gente se beneficia de ello, ¿no? De ser sensibles a las necesidades de dependencia del bebé y tal, pero muchas familias no se van a beneficiar de ello, sobre todo si tienen mayores problemas psicosociales. La prevención secundaria es cuando ya hay un factor de riesgo. Por ejemplo, sabemos muy bien qué familias van a tener problemas para ser madre o van a tener depresión materna. La mujer que ha sido maltratada, la mujer que ha perdido a sus padres antes de los 10 años, que ha tenido varias parejas, que usa sustancias, que se corta, que ha tenido intentos de suicidio, que usa alcohol, etcétera, etcétera. Una mujer embarazada que llegue a un servicio de obstetricia en condiciones ideales debería inmediatamente ser referida, si ella quiere, a pláticas que le ayuden a que alguien de salud mental, de enfermería o un personaje como una persona entrenada, como una compañera, puede ser una mujer entrenada y supervisada por un personaje de salud mental, la acompañe durante el embarazo, durante el parto y durante los primeros 2 años de la vida del niño. Y esto tiene la mayor esperanza de ayudarla a no tener problemas de negligencia y maltrato con el bebé. Bueno, voy a describir uno o dos porque hay muy poco tiempo. Creo que tengo 10 minutos. Bueno. ¿Cómo promover la resiliencia, no? Esto no sabemos cómo hacerlo en la etapa perinatal. Sí sabemos bastante por los estudios de Emmy Werner en Hawái, que ha seguido a estos niños en Hawái que nacieron en alto riesgo durante unos 40 años y ha hecho estudios retrospectivos viendo qué son las cosas que les ayudan a los niños a sobrevivir las condiciones de adversidad. Una de ellas, que es la inteligencia, pues es más o menos epigenética y genética. El niño más inteligente le va mejor, el niño más atractivo le va mejor, el niño que puede hablar de sus problemas le va mejor. Entonces, estos programas que promueven la resiliencia precisamente estimulan estas intervenciones que pueden ser que les ayuden a los niños a sobreponerse a experiencias de adversidad temprana, ¿no? Entonces, hay cosas que podemos cambiar y cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar la genética en términos generales. Ya vimos en la mañana que sí se puede cambiar mucho, pero bueno, la gente nace con ciertas predisposiciones, pero las experiencias, digamos, de apego, de usar pocos cuidadores, de que la madre y el padre sean sensibles con el niño, pueden mejorar mucho a un niño que sea disregulado y que sea difícil, ¿no? Yo pienso que las personas de salud mental del niño tienen la mayor disponibilidad para la psiquiatría y salud mental perinatal, porque nosotros podemos no solamente entender a la mujer y al padre, sino también al niño, que tiene su contribución en cómo él o ella es tratado, ¿no? Un niño muy difícil, con una mamá muy estresada, la mamá no puede dormir, está muy cansada, el niño llora, llora y llora, pues es más fácil que a ese niño lo golpeen, lo boten y tal, ¿no? Entonces
el personaje de salud mental que tiene experiencia en la atención al bebé puede ayudar a los padres a leer cómo es este niño diferente y cómo tranquilizarlo, cómo hacer que se duerma, cómo disminuirle la estimulación y aumentar las capacidades de regulación. Generalmente los colegas adultos pues no saben de estas cosas tanto, ¿no? Sino más bien ayudan a los padres y piensan que todos los niños son iguales, pero no. Bueno, sabemos muy bien que cada niño es diferente y algunos son muy difíciles desde inútero o hasta después del nacimiento. Bueno, entonces las relaciones, yo pienso que aquí, ya casi para terminar, lo más importante en términos de prevención es el ser acompañado por alguien, ¿no? En la mayoría de las sociedades tradicionales, pues tal vez como en algunas partes de España o de África o de América Latina, todavía esto depende mucho de la familia extendida. En sociedades como Estados Unidos, donde la familia ya se ha nuclearizado muy altamente, pues las mujeres están solas, el marido está trabajando y se espera que el marido sea el compañero, el amigo, el director espiritual, confidente, gurú de la esposa, y muchos esposos no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces se requiere de personal que acompañe a la mujer durante el embarazo y después del embarazo, después que ya ha nacido el bebé. Voy a saltarme porque no voy a tener tiempo. Algunas intervenciones, por ejemplo, serían una muy interesante, es mejorar la relación matrimonial antes de que nazca el bebé. Sabemos muy bien que cuando ya nace el bebé, la satisfacción matrimonial disminuye. Cuando nace el segundo bebé, baja todavía más, ¿no? Entonces muchos esposos y esposas no están preparados a cómo van a arreglárselas con el bebé, y sería bueno que hubiera una resolución o mejoría de los problemas matrimoniales antes de que nazca el bebé. Este es el programa de Heineke en California. Otros son, por ejemplo, como les digo, un grupo de mujeres que están embarazadas y que se preparan para reunirse, digamos, cada semana, generalmente con alimentos, con premios para las mujeres que asistan, como loterías y esto, y que tengan un clima positivo y ayuden a hablar del estrés, de la depresión, del aislamiento, de los factores culturales, cómo se celebra el embarazo y el nacimiento en cada cultura, y que preparen a la mujer para cuando llegue el bebé, por el caso de que el niño no duerma bien, llore mucho, no coma bien, sea desregulado, etcétera, ¿no? Y cómo se pueden poner de acuerdo entre la pareja para ayudarlo. Cómo se maneja el estrés, técnicas de relajación, de ejercicio, meditación, lo que ahora le llaman mindfulness o atención plena, pues pueden ser muy útiles para muchas parejas, ¿no? Para no pelearse, para tener paciencia con el bebé. En el periodo neonatal, ya una colega en la mañana hizo una maravillosa intervención sobre cómo enseñan la evaluación de Braselton inmediatamente que ha nacido el bebé, a los 2-3 días, si es que todavía está en el hospital, si no antes de que sea dada de alta. El personaje que sabe hacer la evaluación de Braselton se la enseña a la mamá y al papá, y este efecto se ha demostrado, es uno de los ejemplos de un efecto durmiente, que la mamá y el papá se dan cuenta que el bebé es una persona única ya desde el principio, no una bolita de carne que no siente nada ni se da cuenta de nada, como mucha gente todavía piensa. Bueno, esto del bonding, ya mucha gente lo sabe, disminuir la separación entre la mamá y el bebé en los hospitales amigos del bebé ayuda mucho a que la mamá pueda sentirse a sus anchas, conocer a su bebé y que se dispare estas hormonas como la oxitocina, que es la hormona de la ternura, y estas mujeres que no se separan del bebé tienen más paciencia y ternura con su bebé al año de vida. Y finalmente, aquí voy a terminar, los programas de visita domiciliaria, por ejemplo, en una cultura como Estados Unidos, donde hay tal aislamiento de las familias,
son los únicos que han demostrado un efecto de prevención del maltrato, ¿no? Como les digo, las clases para padres no parecen funcionar, y aquí el modelo de Alicia Lieberman de psicoterapia en la cocina se puede invocar, es decir, la persona de salud mental no se define como terapeuta, se define como un acompañante, va a visitar a la familia a la casa una vez por semana y poco a poco va introduciendo las necesidades emocionales del bebé, las de la mamá, empatiza con la mamá, que es la mamá que está en más riesgo de tener maltrato con el niño, y bueno, les da como una especie de nutrición emocional a la madre e introduce las necesidades del niño de forma muy sutil, no como clases, y esto ha demostrado pues, que ayuda a prevenir la tasa de maltrato y de negligencia. Creo que ahí lo vamos a dejar. Sí. Gracias. Muchas gracias. A continuación va a hablar el profesor Sylvain Missonnier. Es profesor de Psicología Clínica de Perinatal en la Paris Descartes Sorbonne de Paris-Cité, director del laboratorio PCPB, psicoanalista perteneciente al Instituto de Psicoanálisis y director de la colección La vie de l'enfant. Él partirá de la idea de que la prevención primaria y secundaria de los trastornos mentales y las disarmonías relacionales tempranas después del nacimiento se consideran una prioridad en salud mental. Por tanto, el embarazo es una oportunidad, un momento importante y por eso tiene una atención especial. Él va a hablar sobre todo de dos cuestiones, dos ejemplos concretos. Por una parte, la preparación para el nacimiento y por otra, la paternidad y la ecografía obstétrica. Adelante, gracias. Merci beaucoup, Martha. Écoutez, depuis ce matin, un certain nombre d'entre nous argumentons opiniâtrement l'éloge en faveur d'une prévention primaire et secondaire des troubles précoces de la parentalité en périnatalité. Et j'ai de la chance de passer après Martin qui a vraiment ouvert le champ. Et finalement, ce que je vais faire, c'est trois choses. D'abord, vous dire quels sont les outils théoriques les plus usés de ma caisse à outils théorique, sur quoi est-ce que je fonde théoriquement ce qu'il en est de ma conception de la stratégie en prévention périnatale. Et puis la deuxième chose, c'est que je donnerai un coup de zoom sur ce que je crois être vraiment une pépite en matière de prévention périnatale, c'est l'entretien précoce prénatal. Alors c'est très français, je m'en excuse par avance, je vais être dans un contexte très français, mais même si on n'en aura sans doute pas le temps dans la discussion au cours de la table ronde, j'espère que nous l'aurons en off dans les couloirs. La question, c'est de savoir quels sont les équivalents dans d'autres pays d'Europe. Et puis, la troisième chose, eh bien, c'est une défense, là aussi issue d'une filiation où Michel Soulet, un des fondateurs de la EPA, joue un rôle très important, mais aussi des acolytes comme Luc Gourand, échographiste, Marie-Josée Soubieux, pédopsychiatre, psychanalyste. Eh bien, nous avons défendu, grâce au dialogue interdisciplinaire, il n'y a pas de périnatalité sans interdisciplinarité et ça tombe à pic, eh bien, nous avons pu, grâce au dialogue avec les échographistes, qui peuvent être médecins ou sages-femmes, nous avons défendu que la rencontre échographique, l'espace de rencontre échographique, pouvait être un lieu de prévention primaire et secondaire des troubles de la parentalité précoce. Alors, voici le plan que je viens de dénoncer et partons tout de suite vers la caisse à outils. Alors, dans le premier outil vraiment roi de cette caisse à outils, c'est la notion de parentalité. Alors, on a tous des définitions très subjectives de la parentalité. Je vous donne la mienne. Je crois d'abord qu'il faut inquiéter le concept. C'est-à-dire que ce terme de parenthood, il a effectivement des défauts, des limites, s'il est véhicule d'un déni de la différence des sexes et des générations et de la différenciation entre maternalité et paternalité. Par contre,
Je crois que ce concept est plein de vertus si il se situe à l'abri de ces dénis et qu'il ouvre vers le chantier commun de la conjugalité, vers le socle de la bisexualité, dont il a été aussi beaucoup question ce matin lors d'une autre table ronde, et c'est une ouverture vers cet autre outil qui prend de plus en plus d'importance pour les périnatalistes, qui est celui de coparentalité. Donc une définition très rapide et lapidaire, vous m'excuserez, de la parentalité, c'est un ensemble de comportements, d'affects, de représentations conscientes, préconscientes et inconscientes du sujet, c'est-à-dire que ça peut être tout et n'importe quoi, en relation avec son ou ses enfants, que ceux-ci soient nés en cours de gestation ou non encore conçus. Et ça, je crois que c'est très important d'avoir aujourd'hui, pour nous cliniciens de la périnatalité, une conception de la parentalité qui est déconnectée de la parentalité biologiquement advenue pour, hier et aujourd'hui, accueillir la parentalité adoptante et aujourd'hui et demain, les homoparentalités. Le segment périnatal n'est qu'une partie d'un processus de parentalité qui, à mon avis, court tout au long de la vie et traverse l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Bien sûr, la composante générationnelle est tout à fait essentielle. Dieu sait s'il y a un endroit où il ne fait pas bon cliver psyché, soma, c'est bien la périnatalité, la maternalité, la parentalité. Donc là, on a vraiment besoin d'un modèle heuristique à double hélice biopsychique et on ne comprend rien et on se met même en risque d'attitude néocolonialiste si effectivement on n'accorde pas un statut très important à la texture culturelle de ce dont on parle en périnatalité. La parentalité, c'est une crise. L'intérêt de ce concept, encore une fois, c'est de pouvoir mobiliser la crise adolescente qui fait partie de la variation de la normale, mais aussi chez les économistes, la crise de 29 qui est un krach financier redoutable. Donc on sent bien qu'il y a toutes les tailles et tous les coloris dans la notion de crise, et c'est bien pour la crise de la parentalité. La parentalité, c'est un deuil du statut de fille, de fils, c'est une réactualisation des fondamentaux, de tout ce qui a pu constituer le meilleur et le pire du sujet dans sa subjectivation. Donc, vous le savez, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans les réseaux de périnatalité, on est là face à un paradoxe qui est celui de la consubstantialité, de la coprésence, de la dialectique entre créativité et vulnérabilité. Donc tout cela amène évidemment à une invitation au dynamisme, à la créativité et à la vigilance des soignants. Deuxième outil important dans ma caisse à outils, un peu plus original que celui de parentalité, le couple incertitude-anticipation. Vivre, c'est faire face à l'inconnu de l'avenir. C'est vrai que les humains sont très jaloux, très envieux du pouvoir divin qui consiste à connaître l'avenir. Et s'il y a bien une chose que nous, les humains castrés, nous n'avons pas, c'est la possibilité de connaître l'avenir. Bon. Face à cette incertitude, eh bien, bon an, mal an, l'humain anticipe. Dans la zone périnatale, je défends l'idée, c'est la clinique qui me l'a inspiré, que l'anticipation est une des variables vraiment prépondérante qui va venir comme une fenêtre ouverte sur ce qu'il en est de la qualité du tricotage de la maternalité, de la paternalité, de la parentalité. Le chemin est complexe. Il s'agit pour les parents de passer d'un vœu de désir d'enfant, de clonage, de comme soi, de pareil au même, un vœu narcissique, à un vœu d'altérité, ou plus exactement à une confrontation au défi de l'altérité. Et le chantier de la grossesse, pour le dire assez simplement, correspond justement à ce passage avec des hauts et des bas de ce qu'il en est d'un projet de clonage à un projet d'altérité. Alors, la grande question pour ceux d'entre nous qui travaillons dans les réseaux de périnatalité, que ce soit en néonat, que ce soit en maternité, en PMI, eh bien, c'est de savoir si le suivi médical, il est iatrogène ou s'il est au contraire un substrat dynamique favorable à la subjectivation de la maternalité et de la paternalité. Et ça, c'est une sacrée question. Face à l'incertitude, est-ce que les usagers vont s'illusionner sur le pouvoir médical? Et c'est vrai qu'il nous faut, nous, corps médical, corps soignant, balayer devant notre porte, parce que force est de constater que bien souvent, dans la façon dont nous présentons
notre art médical, notre encadrement médical de la grossesse, eh bien, nous pouvons laisser entendre que nous maîtrisons les choses, que nous connaissons l'avenir et que nous sommes détenteurs de certitudes. Certains parents vont effectivement se fourvoyer dans cette fascination pour ce pseudo-pouvoir qui, évidemment, ne se vérifiera pas. La qualité parentale de l'anticipation, et en particulier par rapport à ces attitudes quelquefois complexifiantes du corps médical, eh bien, sera tout à fait déterminante. Je crois que quand on parle d'anticipation, on reprend aussi la bonne vieille théorie de l'angoisse freudienne, la deuxième théorie de l'angoisse pour les collectionneurs freudiens, qui oppose l'angoisse signal, l'angoisse signature de la santé, de l'activation de ce qu'il faut faire pour s'ajuster, et à ne pas confondre avec, évidemment, l'angoisse traumatique, l'anticipation pathologique. Et je crois que dans la série des raccourcis sur les outils d'un psychiste vis-à-vis de la grossesse et de la parentalité, eh bien, une des façons de formuler un des enjeux capitaux, c'est de dire que oui, il s'agit de savoir si le sujet est animé par des angoisses signales tout à fait favorables, ou s'il est animé, et il y a tous les grilles entre les extrêmes, par des angoisses traumatiques qui, elles, sont des warnings, des signes de détresse qu'il ne faut pas manquer. Donc finalement, la chorégraphie sur le terrain périnatal, eh bien, on pourrait dire que c'est la rencontre négociée d'une anticipation parentale, plus ou moins ajustée, et d'une anticipation soignante des professionnels, qui à géométrie variable va venir avec bienveillance, sans collage adhésif dans la durée, pouvoir venir accompagner, étayer ce qu'il en est des hauts et des bas de la construction de la parentalité en présence. L'exemple des angoisses de malformation en matière d'anticipation est tout à fait judicieux. Pourquoi ? Parce que pour avoir travaillé cette question des représentations dans le discours des mères, des angoisses de malformation, eh bien on s'aperçoit que la même phrase peut être chez certaines femmes synonyme d'angoisse signale, c'est-à-dire d'une jeune femme qui ne pratique pas la politique de l'autruche, qui ne pratique pas effectivement l'aveuglement, et qui va se représenter qu'en effet, attendre un enfant, fabriquer un enfant, ça comporte un certain nombre d'évocations de scénarios redoutables comme ceux de la maladie, de la malformation et de la mort. Bon. Mais on peut aussi imaginer que les mêmes représentations, par exemple évoquées lors d'une échographie, eh bien, vont être non pas synonymes de santé et de créativité, mais synonymes d'angoisse traumatique et de vulnérabilité qui nécessitent l'intervention de professionnels aguerris. Donc vous voyez, on pourrait demander à une actrice professionnelle douée de dire la même phrase lors d'une échographie. J'ai croisé dans mon immeuble une jeune femme qui est avec un enfant trisomique, et je suis très inquiète parce que j'ai discuté avec elle et elle m'a dit que oui, elle avait eu les 3 échographies. Donc est-ce que vous pourriez me rassurer, parce que là vous êtes en train de me faire une échographie et je ne suis pas bien sûr de la pertinence de votre examen. Bon, est-ce que cette jeune femme est une jeune femme qui témoigne intersubjectivement avec un professionnel de son acuité et de sa qualité d'insertion subjective dans le projet parental, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de dire j'ai des cicatrices qui saignent et je souffre redoutablement et j'ai besoin d'être aidé. La même phrase pourrait être prononcée, je pense, et jouée différemment par une actrice professionnelle qui nous montrerait que le même texte peut être soit conjugué en angoisse signale, soit conjugué en angoisse traumatique. Et de ça, vous imaginez bien, c'est le fin mot de l'affaire, il fait bon en discuter avec les échographistes. Alors, la relation d'objet virtuel, c'est le 3e outil que j'affectionne dans ma caisse ordinaire de travail. C'est, pour dire les choses simplement, le fruit d'une rébellion contre mes maîtres, c'est-à-dire qui m'avaient appris, il y a maintenant quelques décennies, que le fœtus
était une extension narcissique jusqu'au bout de la grossesse. Et je pense qu'un certain nombre de ces grands pionniers de la périnatalité étaient victimes du fait qu'ils ne rencontraient qu'un certain nombre de parents qui étaient en grande difficulté justement pour passer du projet de clonage au projet d'altérité. Et donc ce dont ils témoignaient, c'était de mères, et plus rarement de pères, qui avaient du mal à passer à ce projet d'altérité de la grossesse. Et ils avaient commis l'imprudence de généraliser ce qu'ils avaient observé dans la pathologie, ils l'avaient généralisé aux variations de la normale. Non, je ne crois pas. Je pense que quand on a la chance de rencontrer des devenants mères et des devenants pères qui sont en pleine santé biopsychique, eh bien, il y a une véritable esquisse objectale de l'enfant à naître. C'est tout un chantier, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je me suis risqué, au risque de taquiner des psychanalystes orthodoxes quelque peu sourcilleux, de proposer cette relation d'objet virtuel qui vient bien signifier que c'est un work in progress, que c'est un chantier, c'est un en devenir, mais c'est quelque chose qui atteste du fait que l'altérité, l'humanisation de l'enfant à naître pendant la grossesse est un chantier en cours. Alors, pour ce résumé, parentalité, anticipation, relation d'objet virtuel, eh bien, en termes de prévention, on aboutit à l'idée que le fonctionnement parental en postpartum n'est pas une néoformation originale. Il s'agit véritablement d'un continuum entre le prénatal et le postnatal. Je crois que ce que je dis là résonne très fortement avec les propos de François Jouan et de François Ansermet ce matin, et c'est très bien. Le fœtus n'est vraiment décidément pas, dans les variations de la normale, une extension narcissique maternelle jusqu'au terme de la grossesse. Il y a un travail d'altérité qui se produit, et quand on est face à ce tableau d'extension narcissique, c'est de l'appel à l'aide et de la pathologie dont il s'agit. Et les réminiscences, toute la vie durant, mais probablement en particulier pendant cette période périnatale, eh bien, ce sont des réminiscences qui ne signent pas le sol postnatal, mais qui viennent témoigner de ce qu'il en est, de ces traces corporelles et biopsychiques, et quelquefois secondarisées, du périnatal dans son entier. Donc on a beaucoup parlé, à la suite de l'ebovicie, du bébé dans l'adulte. Il nous reste à envisager au quotidien du réseau de la périnatalité l'embryon fœtus dans l'adulte, et en particulier au moment de devenir parent. Voilà. Alors maintenant, 2 coups de zoom rapidement sur la préparation à la naissance et en particulier son point inaugural, l'entretien précoce prénatal, et l'échographie obstétricale comme un espace de prévention primaire et secondaire des troubles de la parentalité. Alors, la préparation à la naissance et à la parentalité, c'est historiquement la prise en charge de la douleur qui l'a initiée. Et c'est vrai qu'il faut tirer notre révérence à un pionnier formidable. Sa biographie mérite vraiment le détour. C'est le docteur Fernand Lamaze, qui dans les années 52 est allé aux États-Unis, a été très fortement inspiré par les travaux de Pavlov, et il les a ajustés à la PPO, à la psychoprophylaxie obstétricale, à l'accouchement sans douleur. Alors, on est là dans une idéologie communiste. On est là dans une idée quelque peu surmoïque où une bonne femme communiste accouche sans douleur, mais toujours est-il que c'est la première fois dans l'histoire, et les sages-femmes sont pertinentes pour en rapporter vraiment la subtilité, c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a eu une proposition groupale en direction des femmes pour affronter effectivement ce qu'il en était de cette épreuve de la mise au monde. Alors, en France, il y a eu ensuite, grâce à ce pionnier, dans les années 60, la recommandation de 6 séances, puis 8 séances de 45 minutes, et puis, grâce à Françoise Molena, et vous voyez qu'il s'est passé pas mal d'années entre les deux, on arrive dans les années 2005-2007, où dans le plan périnatalité, il est question de préparation à la naissance et à la parentalité, avec l'idée que la première séance peut être dédiée à un entretien. Dans la même période, l'HAS va enfoncer le clou d'un entretien systématiquement proposé dans le premier trimestre, et c'est depuis lors que, effectivement, nous avons en France cette
pépite, disais-je tout à l'heure, qui consiste à envisager que une sage-femme, la plupart du temps, mais c'est peut-être aussi un médecin généraliste, va pouvoir inaugurer la préparation à la naissance et à la parentalité avec un entretien individuel. Françoise Molena dit avec beaucoup d'authenticité qu'elle n'a pas du tout inventé ça toute seule. C'est en auditionnant au ministère de la Santé des sages-femmes humanistes qui faisaient bien leur boulot et qui ont tout simplement expliqué à Françoise que quand on recevait un couple, on ne commençait pas à leur tomber dessus en leur disant voilà comment on va faire pour la respiration le grand jour, mais qu'on les accueillait et que dans une atmosphère médico-psychosociale, large spectre, holistique, on demandait à cette jeune femme, à ce jeune homme, qu'est-ce qu'il leur avait pris comme coup de folie de vouloir s'engager dans un projet d'enfant et qu'on le faisait dans la convivialité et dans la bienveillance. Et probablement que c'est bien là le point d'origine de cet entretien précoce. Alors, 2 études qui font l'état des lieux pour qu'on ne reste pas dans un monde d'idéalisation. Et là, vous allez voir que c'est assez, mêlé comme sentiment. En 2012, donc, Bertrand Branger fait une étude assez ambitieuse et le résultat des courses, c'est que la proportion d'entretien précoce prénatal déclaré était de 40,3%, avec des écarts allant de 7,7 à 70%. Voilà. Et dans une étude plus récente encore, avec la cohorte ELF pour les spécialistes du domaine francophone, Barandona et collaborateurs, notamment Anne-Laure Sutter d'Allais et Nine Glangeau, que bon nombre d'entre nous connaissent bien, eh bien, le constat est de 33% des femmes interviewées après la naissance qui ont bénéficié d'un entretien précoce prénatal et 52, ça c'est plus enthousiasmant, de préparation à la naissance et à la parentalité. Alors la conclusion, elle mérite toute votre attention. Le PP et la PNP concernent préférentiellement des populations de bon niveau sociodémographique. Ils devraient être intégrés à un système de prévention et de soins élargi afin de concerner les populations les plus vulnérables. Si par exemple certains d'entre vous sont sensibles, et j'espère que vous êtes nombreux, à ce qu'il en est de l'accueil dans nos maternités en France et en Europe à l'égard des migrants, il y a un constat vraiment redoutable et ferme qu'il faut ne pas éviter. Il y a très rarement des migrants dans les séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Et il faut se demander qu'est-ce qu'il en est. Je connais une exception qui confirme la règle, c'est à la maternité des Bleuets. Il y a eu un arbre à palabre qui a été organisé pendant quelques années par quelqu'un qui est parti à la retraite et depuis, il n'y a plus rien en direction des migrantes. Bon, maintenant, Martha, je suis dans les arrêts de jeu déjà ? Je suis dans les arrêts de jeu, c'est fini ? C'est fini, ok. Bon, donc on va aller directement à la conclusion, mais là je crois que vous avez compris. Donc ça, c'était quelques images pour vous dire ça. Et là, on se retrouve avec un croisement intéressant entre psychopathologie des écrans, réalité virtuelle, l'échographie, c'est de la réalité virtuelle, et parentalité. Au jour d'aujourd'hui, dans les albums de famille, peut-être les vôtres, les plus jeunes ont leur première représentation iconique dans l'album de famille avec une photo échographique. Bien. Et on peut vraiment dire aujourd'hui que l'émergence de l'identité d'un occidental dans une zone industrialisée a un rapport intrinsèque avec la réalité virtuelle. Alors, qu'est-ce que ça fait, la réalité virtuelle, en très sommaire ? Eh bien, ça provoque 2 types de mouvements. Un mouvement qu'on connaît bien en périnatalité, parce que c'est la transparence psychique, c'est un mouvement rétrospectif. C'est-à-dire que, effectivement, se retrouver face aux images échographiques quand on est devenant mère et devenant père, c'est se retrouver avec une transparence psychique, une remémoration, une réédition de ces conflits archaïques et oedipiens à la puissance 2. Mais c'est aussi, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai mis l'affiche du film de Benjamin Button, c'est aussi un mouvement prospectif. C'est-à-dire que oui, il y a le mouvement rétrospectif des saumons qui vont pondre là où ils sont nés, mais il y a aussi le mouvement prospectif. Et ça signifie en clair que si vous arrivez dans vos réseaux de périnatalité à être de mèche,
avec les échographistes, les sages-femmes et les obstétriciens qui font les échographistes, vous allez avoir des alliés de prévention primaire et secondaire des troubles de la parentalité formidables. Alors pour ça, il y a une condition sine qua non, c'est la deuxième partie de cette diapositive, c'est qu'il faut d'abord travailler, peut-être d'arrache-pied, avec ces échographistes pour les envisager à se réconcilier avec ce qu'en France on nommerait effectivement le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire cette volonté d'avoir une approche globale de l'humain qui n'est pas unijambiste où on ne s'occupe que de la médecine au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire à la neurophysiologie, mais où on a la possibilité d'avoir une approche holistique, globale de l'humain, et où on s'intéresse à l'âme et le corps sans les cliver. Et si vous avez dans votre entourage, si vous êtes défenseur de prévention périnatale, des échographistes qui arrivent à se réconcilier avec ce serment d'Hippocrate, vous allez avoir vraiment des alliés d'une très très grande puissance, parce que l'échographie est un test projectif de parentalité tout à fait considérable. Donc voilà, j'en ai fini. Le suivi médical de la grossesse, le diagnostic anténatal constitue désormais des fils essentiels de la tresse du premier chapitre prénatal de la biographie humaine. La relation d'objets virtuels, la virtualisation, ils sont des fondements ontologiques de l'identité conceptionnelle, dirait Benoît Bayle, de l'enfant à naître. Et l'espace-temps de la préparation à la naissance et à la parentalité, de l'échographie. Donc, ce sont deux opportunités pour la prévention des troubles de la parentalité. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Bueno, ahora os voy a presentar, vamos a escuchar a Merche Becerra, que es psicóloga y directora de la consulta de psicología de la primera infancia, que trabaja con padres, bebés y niños de 0 a 6. Es profesora del Máster Oficial de Psicología y de Psicopatología Perinatal e Infantil en la Universidad de Valencia y es profesora también del programa de formación del profesorado de educación infantil de 0 a 6 de la Comunidad Valenciana. Habiendo constatado, según ella, que las dificultades de autorregulación en el niño pequeño son frecuentes en las consultas, su presentación va a ir enfocada sobre todo a la importancia de las interacciones tempranas en la construcción del yo y sobre todo en la adquisición de los mecanismos del bebé para conseguir la autorregulación emocional y relacional. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a la organización la ocasión de participar en este congreso y, sobre todo, para mí es un honor, de verdad, compartir mesa con dos grandes referentes de la perinatalidad. Gracias. Bien, como sabemos, el desarrollo psíquico del niño se inicia en la fantasía de los propios padres de acceder a su propia parentalidad. Tanto el desarrollo intersubjetivo como el desarrollo psíquico hace que todo esto ocurra dentro de un entramado complejo donde podríamos citar, entre otros, la genética, la epigenética, como se hablaba esta mañana, el temperamento del bebé, proyecciones parentales, depresión perinatal, el desarrollo evolutivo, interacciones tempranas, patrón de apego, etc. Bien, de todo esto, de todo este entramado, voy a centrarme en un aspecto del bebé que sería en su adquisición de sus propios mecanismos de regulación y cómo estos van a tener la base en las interacciones tempranas de este bebé con sus propios padres. La relación padres-bebés es un proceso diádico de regulación afectiva y fisiológica mutua. Como han teorizado muchos autores, Esther, Tronic, Tribarden, entre otros, el bebé nace con una capacidad para la interacción. Existe una tendencia a relacionarse, a comunicar, a sintonizarse afectivamente. Los padres o cuidadores principales contribuyen activamente y con mayor o menor calidad a que se dé este equilibrio que permite que el bebé pase de una regulación intersubjetiva a la adquisición de mecanismos propios de regulación. Por tanto, en este periodo tan sensible, no podemos olvidar
No podemos centrarnos en una sola parte, sino que tenemos que ver a todos los protagonistas de la escena. Y podemos pensar, bueno, ¿qué principios podrían contribuir a que el bebé adquiriera mecanismos de autorregulación? Y he intentado extraer los que para mí me parecen fundamentales. Proyecciones parentales no masivas, como describe Palacio y sus compañeros, que no sean o que queden dentro de las proyecciones neuróticas. Ausencia de movimientos relacionales ambivalentes. Función de filtro de las figuras parentales. Sabemos que en las primeras semanas del bebé es fundamental que exista esta función de filtro, tanto para las invasiones externas como las propias internas del bebé. Capacidad para pensar por el bebé y devolverle una imagen de sí mismo como ser pensante, cederle el aparato psíquico. Continuidad, coherencia y simultaneidad de los cuidados. Y voy a coger este aspecto para hablar que los primeros 2 meses contribuyen un periodo altamente sensible en el proceso intersubjetivo. Las relaciones vinculares tempranas son una de las claves para que el bebé adquiera procesos propios de regulación afectiva. Para que el bebé adquiera mecanismos de autorregulación, va a necesitar experiencias previas donde los papás regulen los diferentes estados de excitación del bebé, tanto positivos como los negativos. Estas regulaciones por parte de los padres estarán acompañadas de sus palabras, de sus gestos, de sus afectos, coherentes, y esto es importante, con la vivencia del bebé. La regulación de la intensidad de las vivencias afectivas no será solo de las funciones somáticas. Podríamos pensar que vamos a regular que el bebé, ayudarle a dormir, darle alimento, sino que también necesita una seguridad para la exploración, lo que serían los prepatrones de apego, y el acompañamiento afectivo en el desarrollo de competencias cognitivas. Sabemos que el bebé va aprendiendo en relación, necesita tener a un otro para compartir. El estado emocional de los padres va a influir directamente en cómo el bebé va a experimentar todo esto. Y vamos a ver ahora 2 vídeos de 2 mamás que no son primerizas. Los bebés tienen 2 meses recién cumplidos. Y vamos a ver esta primera mamá con su bebé. Y tenemos una mamá con una situación personal complicada, con un acceso a la maternidad, esta segunda maternidad muy conflictuada, muy sola, y con un compañero que no le está acompañando emocionalmente. Y vemos este bebé, y sobre todo lo interesante cuando valoramos diadas con grabación, es qué está ocurriendo aquí y ahora, en este momento, cómo se produce esta diada, este encuentro, qué calidad, qué afecto aparece. No te enfades. No te enfades. Cómo se miran o no se miran, cómo conectan, cómo el bebé regula esta situación. ¿Qué busques? Espera ahí. Venía por ahí. Y cómo la mamá regula ella misma esta situación. Vemos a este bebé, 2 meses, no es primeriza, con una mamá contenta, encantada de su bebé, con un compañero que la está acompañando emocionalmente, con un maternage, holding, contacto, y cómo el bebé, al estar más confortable, aparecen las competencias, aparece el lenguaje, hay una conexión, hay un disfrute. ¿Qué hacemos? ¿Nos permites? Cómo la mamá va poniendo palabras a lo que hacemos. Cómo en este momento la mamá le sube de actividad, como diría en el Carrying the Script, si hay una sobreexigencia de actividad. Cómo el bebé aguanta el tirón de este palmas palmitas que no tocaría con 2 meses.
cómo la mamá se da cuenta, baja y vuelven a encontrarse. La mamá no ha leído, no conoce a Brazelton. Es interesante cómo regula con los piececitos, como hacen los bebés, para gestionar. Muy bien, así. Bien, a lo largo de diferentes teorías que nos hablan de cómo se estructura psíquicamente un bebé, vemos que hay muchas aportaciones y podríamos coger un autor intersubjetivo, podríamos coger a Esther, pero he pensado, si vemos los organizadores psíquicos que describe Spitz y los vemos desde una óptica intersubjetiva. Vamos a pensar cada uno de sus organizadores un poco pensando en la relación con el otro. Si hablamos del primer organizador psíquico, que todos ustedes conocen, la sonrisa social, en este momento es donde se asientan las bases para el establecimiento de los primeros mecanismos autorregulatorios, donde el bebé, de manera rudimentaria, piensa al otro. Son los primeros procesos hacia una futura función reflexiva. Si este nuevo estadio no se instala, estamos ante un signo precoz de retraimiento emocional que podría desembocar en una patología grave del desarrollo. El bebé no está siendo capaz de regularse mínimamente ante la emotividad que le invade, emotividad interna, externa. Y vemos en este vídeo, con 4 meses recién cumplidos, no nos dará tiempo de contar por qué este bebé se repite. La mamá viene diciendo que su bebé tiene hambre, no ha podido darle la comida porque estaba dormido. Y vemos cómo ella intenta calmarlo, regularlo. Ella sabe que no vamos a poder hacer la grabación. Y el bebé intenta regularse. Le pide al papá el chupete. Y el bebé por un momento tiene una satisfacción alucinatoria. Un momentito. La mamá intenta, le ofrece un objeto, 4 meses. Le invade para lo poco que está regulándose fisiológicamente porque siente hambre. Hay otro estímulo, pero el bebé no está bien. Finalmente, la mamá dice, no puede ser, voy a proteger. Y lo interesante de este vídeo es cómo el bebé, a partir de ver al papá preparar el biberón, este nene no lacta, toma biberón, cómo él se regula, puede empezar a pensar lo que va a ocurrir. Son los primeros procesos abstractos. Puede pensar que se va a calmar eso que siente ahí. Y calla. Y se ha regulado suficientemente bien. Sabemos, cuando hacemos anamnesis, que hay nenes con dificultades de autorregulación importantes, como los papás describen que su bebé era imposible en cuanto quería beber, quería tomar, tenía hambre, en cuanto se despertaba, el biberón tenía que estar en su boca, porque si no bramaba tanto que ya no podía alimentarse, se desorganizaba. Bien, pero también tenemos esta parte de los umbrales del temperamento del bebé, su reactividad afectiva, su sensorialidad, no es lo mismo una hipotonía que una hipertonía, la capacidad atencional, y tenemos que ver a su bebé con cada uno de los cuidadores principales, en su caso mamá, papá, cómo vocaliza, cómo sostiene, cómo expresa los afectos. Y vamos a ver estos 2 vídeos donde vemos esta bebé de 5 meses y medio con su mamá y luego la vamos a ver con su papá. Es un track, porque si no, no tenía tiempo, donde lo interesante es ver esta bebé que quiere este objeto y ella está explicando, extiende las manos. Si nos damos cuenta y analizamos, microanálisis, la bebé mira a mamá a los ojos
para ver. Mamá, quiero el objeto. Extiende las manos, abre la boca, vocaliza, regula con los pies. Pero la mamá no se da cuenta y no le da el objeto. Y la secuencia se repite. Esto es un track, pero la nena está haciendo esta secuencia durante 2 minutos y medio. Extiendo brazos, miro a mamá. Es como cargo fuerzas y lo vuelvo a intentar. Mamá, quiero el objeto. Extiendo brazos, abro boca, vocalizo y mamá no se lo da. Habla. Miro a mamá. Le hablo. Digamos que está aguantando el tirón bastante bien la nena, porque mamá no se da cuenta. ¿Veis cómo la mira a los ojos? Le cambio el objeto, que no es el que quiere ella, y para. ¿Veis? La expresividad facial de la nena para. Y no hace los gestos para decirle que lo quiere. Queda inmóvil. Vuelve a aparecer el objeto que ella quiere, cambia la expresividad facial y vuelve a estirar los bracitos. Vuelve a mirar a mamá hasta que ve que el lenguaje no verbal no le sirve, el lenguaje verbal no le sirve y le va a servir el llanto. Y aquí se lo da a la mamá. Sabemos que entramos en terreno peligroso. Bien, si lo vemos con papá, si nos damos cuenta en la expresividad facial del bebé, en cómo lo mira, cómo retira la mirada, cómo hace mirada periférica, digamos que no tiene tanta paciencia con su papá. Y estamos en el mismo día, mismo bebé, en interacción. Pero la manipulación del bebé, el estado del papá, esa diada, esa interacción, la niña no la puede gestionar. Bien, si vemos a este bebé otra vez con 6 meses, ahora lo ponemos al revés. Lo vemos con papá y vemos cómo hace esa conducta diádica que decía Tomaselo, de que juego con objeto, miro al adulto. Miro a los ojos, sonrío, vuelvo a hacer la diádica. El papá lo manipula y el niño aguanta. La mamá en esta grabación está preocupada por su bebé. El papá no está preocupado. La mamá está muy preocupada. Mirad la hiperreactividad del bebé cuando oye el crack de la zapatilla, se arquea hacia atrás. Volvemos a una sonrisa compulsiva, no es una sonrisa de verdad. No hay mirada directa. Y tenemos una diada menos confortable. Es importante cuando se valoran diadas, por lo menos en mi experiencia, valorar con mamá y valorar con papá. Porque el bebé, como vemos, reacciona, se regula, interacciona de manera diferente. Y vemos de esta manera todas las competencias. Bien, me acaban de decir. Si pensamos en el segundo organizador psíquico, la angustia del extraño, se produce un salto cualitativo en el acceso a mecanismos de autorregulación propios que le permiten al bebé, a través de una conducta activa y dirigida a un otro, gestionar angustias internas.
Se inicia el patrón de apego o prepatrón de apego, como dirían otros autores, y es el inicio de la intersubjetividad secundaria, que permitirá al bebé establecer una conducta triádica con el adulto y con el objeto, que le aleja de posibles patologías graves. Si hablamos del tercer organizador, comienzan los intercambios de símbolos semánticos en la comunicación verbal, indicativos de la adquisición de la capacidad de juicio y negación. Nuevamente, la contención, la regulación externa y la mentalización llevada a cabo por los padres estará en íntima relación con la adquisición por parte del bebé de mecanismos para poder pensarse a sí mismo a fin de autorregularse y gestionar su propia emotividad. Se camina hacia una separación e individuación del bebé, si habláramos en términos de Margaret Mahler, y es la etapa en que hace su aparición una sintomatología conductual donde la aceptación de lo que viene del otro provoca una clara oposición. Y a modo de conclusión, los niños con dificultades de regulación emocional representan un volumen importante de motivos de consulta en la práctica clínica. Niños pequeños y bebés. Dada la complejidad de factores que hay en juego tanto en los padres, todo el entramado primero que podía ocurrir en la construcción del yo del bebé, no podemos quedarnos solo con el síntoma manifiesto, que es que tiene problemas de conducta, o no se regula bien, o llora mucho. Debemos valorar todo el entramado, tanto intra como intersubjetivo, que está en juego en su construcción psíquica. Puesto que este proceso de construcción psíquica del yo del bebé es dinámico, relacional, afectivo y se inicia desde el periodo perinatal, es necesario trabajar en la línea de la concienciación, la prevención, la detección temprana y la intervención perinatal, así como la formación necesaria de los profesionales de la salud y la educación. Y muchas gracias. ¿Bien? No, muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Y yo creo que a lo mejor se puede hacer alguna pregunta, no tenemos mucho tiempo. Venga, animaros. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacer? Yo quería preguntarle a la colega, en términos de intervención, ¿ve? Bueno, vimos estas dos diadas que nos preocupan y todo. ¿Qué haría usted para ayudar a la mamá o el bebé y al papá? Exacto. Depende de cada diada, depende de cada situación, depende de la capacidad, para mí es muy importante la capacidad de pensar de los papás, cómo son de frágiles psíquicamente para la hora de intervenir. Si son unos papás muy dañados, si son unos papás que proyectan masivamente en el bebé, si son unos papás con una historia con núcleos traumáticos, por ejemplo, voy a ir con mucho cuidadito, voy a ir señalando los aspectos positivos de la diada. Trabajar con vídeo da muchas herramientas porque podemos visualizar y si la diada, como insisto, está muy dañada, voy a resaltar las partes positivas. Si tenemos una diada con unos papás como este bebé de 6 meses, la diada de los 6 meses donde mamá entra muy preocupada a la consulta, yo estoy haciendo un seguimiento con esta familia porque tiene un hermano autista y ellos quieren un trabajo de velar que su otro varón al que le han dicho que hay un 25% de probabilidad de que sea también autista, no lo sea. Con lo cual estamos en un terreno un poco complicado. Entonces, a los 6 meses la madre está con la fantasía de que su hijo es autista y que no se dio cuenta del mayor. Pero es interesante ver, porque esto es un track, pero todo el desarrollo de la grabación, con el papá el niño saca unas competencias no autistas, no hay nada, ningún rasgo, y con mamá el bebé saca una interacción totalmente de retraimiento emocional. Y es muy interesante ver, porque es una mamá con la que se puede trabajar muy bien. Y se restablece 2 meses después, está absolutamente restablecida la diada con la mamá.
preguntamos cómo hacer, qué le decimos a la madre o al padre, ¿no? Y el problema es que el dar consejos no siempre funciona y a veces culpabiliza. Y si no usáis un lenguaje analógico, es decir, que cuando la madre se ve que está desbordada y no puede, pues encontrar una manera de decirle, bueno, déjenme probar, está cansada, no sé qué, y darle un modelo que luego la madre puede identificarse e intentar hacer como lo hace el terapeuta. Esto es la pregunta. Dar un modelo a veces es arriesgado. Depende de la mamá que tengas, porque puede entrar en rivalidad, puede sentirse no competente, puede depositarte a ti como la única que sabes. Entonces depende de la capacidad de mentalización, llamarlo así, de la mamá. Uno puede decir o ponerse, pensar que una mamá sabe perfectamente que algo no va bien, aunque no lo pueda llegar a pensar, sabe que algo se le está escapando. Entonces, ponerte como modelo, a veces hay que tener cuidado con qué diadas, con qué familia. Si papá, en el caso de que estamos hablando de una diada afectada con mamá, si el papá va a poder sostener y sobre todo con muchísimo cuidado de no colocarte como la que sabes. Hay que ayudarla a ella al reencuentro, porque entonces entraríamos en unas pautas un poco psicoeducativas y no haríamos un trabajo más a fondo para ver qué está pasando realmente en esta diada. No sé si te he respondido. No sé si me he explicado bien. Es decir, que claro, un primer movimiento hay que identificarse con esta madre que está desbordada y tal. Y luego, una vez que haya una identificación y que ve que le quiere ayudar, no imponerle, yo sé, que esto cuando se dan consejos es lo que se hace. Yo sé que lo tienes que hacer así. Y si hay una manera del lenguaje analógico, esto pasa, por ejemplo, con los trastornos de la alimentación, se utiliza mucho esto. Es decir, está cansada, voy a probar yo con el biberón. Descansa un poco y luego lo reemprendes, ¿no? Y si se hace bien, no tiene por qué sentirse inferior. Al contrario, lo prueba después, cuando no está el... Sí. Por ejemplo, en la primera diada que he puesto, en esta línea sí que comenté a la mamá, mira, si pones a la bebé de esta manera y le recoges los piececitos, porque ellos regulan por ahí cuando son bebés, en un lenguaje muy de estar por casa, por supuesto, el bebé así se siente como en un huevecito y tal. Mira, vamos a hablarle, vamos... En esa línea sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, lo dejo. Ah, sí, perdón. No, sin ánimo de interrumpir, sino simplemente de complementar. Muchas gracias por vuestras charlas, pero por lo que preguntaba el compañero, yo creo que a veces es que lo pensamos todo desde un punto de vista demasiado profesionalista y tenemos poco en cuenta a la comunidad y a los núcleos naturales. Yo, por ejemplo, se me ocurriría en esta mamá y en otras muchas mamás participar como personal de salud mental en los grupos de preparación del parto, en los grupos de puerperio, en los grupos de masaje del bebé, por ejemplo, otra cosa que hemos hecho durante muchos años es la observación de bebés a domicilio en las mamás más perturbadas, donde no se da ningún consejo por definición, sino solamente se observa. Y que es una forma suave, si el pediatra, aquí tenemos que contar totalmente con el pediatra. Lo decía simplemente porque claro que hay vías, pero que muchas de las vías no son profesionalistas, sino tienen que tener en cuenta la comunidad, algo que lo hemos perdido bastante en estos últimos 20 años.
Gracias. Sí, claro. J'ai grand plaisir à entendre cet éloge des préparations groupales. Et je crois que nous avons, en tout cas en France, beaucoup à entreprendre pour véritablement relever les défis que nous pouvons envisager avec des dispositifs thérapeutiques groupaux. Mais, on en parlait ce matin avec la question des pères, il ne faut jamais oublier dans nos stratégies de prévention primaire et secondaire ce que j'appelle les groupaux non compatibles. Les personnes qui ne sont pas nécessairement des gens hautement pathologiques, qui ne mettront jamais les pieds dans un groupe. Et donc, dans nos stratégies de prévention, il faut aussi être attentif aux groupaux non compatibles. Il faut envisager, probablement, pouvoir les recevoir individuellement, en couple, et ne pas mettre toutes les forces uniquement sur le groupe, même si, encore une fois, c'est une voie tout à fait essentielle. Allí hay una pregunta. Bueno, antes que nada quería agradecer las tres ponencias, Misonier, doctor Maldonado, Merche Becerra. Doctor Maldonado, yo quería preguntarle a usted, cuando usted le ha hecho la pregunta a Merche Becerra sobre ese bebé y esas madres en dificultad, desde la experiencia que usted tiene, quería preguntarle, cuando usted le ha hecho la pregunta, ¿y esto cómo lo interviene? Se la devuelvo, ¿cómo lo intervendría usted? Mire, yo estoy de acuerdo con la doctora y con el compañero, el joven que dijo que no hay que profesionalizar todo, ¿no? Yo pienso que el terapeuta debe de usar su intuición, ¿ve? Y debe, como decía Lebovici, ponerse como si uno estuviera dentro del bebé, cómo se sentirá el bebé, cómo se sentirá la mamá, cómo se sentirá el papá. Entonces yo creo mucho en la intuición del cuerpo, ¿ve? Entonces a uno le dan ganas de, por ejemplo, en este caso, decirle, ¿por qué no le da el juguete y ve que la niña se contentaría tal vez, ¿ve? Sostener a la mamá, como si la mamá fuera también un bebé, ¿ve? Entonces yo pienso que el terapeuta tiene que usar su intuición, claro, guiada por esto que dice la doctora, ¿no? Que si uno le da instrucciones a una persona que está muy sospechosa, que no cree en la gente, pues no van a hacer caso, ¿verdad? Ellos saben más que nosotros, ¿no? Las personas dicen eso. Entonces, yo pienso que uno, en una forma muy delicada, puede irse aproximando a ver si pueden aceptar alguna intervención, y a veces uno se quema y le dicen, no, eso no. Entonces ya sabe que no, eso no va a funcionar y utilizará otra estrategia. Yo sí hubiera hecho un poquito más en lo que vi con la doctora, de contener a la mamá y darle alguna sugerencia, así como decía el colega, porque pienso que está muy ansiosa, ¿ve? La señora, entonces primero hay que calmarla a ella, porque el bebé siente, decirle, el bebé siente el lenguaje del cuerpo y las emociones. Tal vez si usted se trata de tranquilizarse un poquito, respire, tal. Hágale, y a veces toca hacer mamás, claro, hacer de mamá de las mamás, claro, hacer función materna con las mamás. Entonces yo pienso que la intuición del terapeuta es muy importante, ¿ve? Pero eso no es muy fácil de definirse, porque ella puede ocurrírsele otra cosa, a mí otra, y a ella le funciona una cosa y a mí otra. No es lo mismo que una joven que ha tenido hijos, que, ¿me entiende? Yo nunca he estado embarazado ni he dado de mamar, entonces yo no puedo decir de primera mano, mire, haga así, pero ve, yo como soy un viejito y un hombre, puedo tener otras fortalezas
porque las mujeres a veces creen que los doctores tal y tal y tal, ¿ve? La edad y tal. Entonces uno va modificando sus estrategias según quién es uno con el paciente individual. No sé si... Muchas gracias, muy esclarecedor. Bueno, yo creo que admitimos una pregunta más. Muy bien. Agustín. Bien, pues buenas tardes, muchas gracias a los tres, tanto a Merche Becerra, Maldonado y a Michonnet. Y mi pregunta era para Michonnet, si puede, muy brevemente, lo que ha apuntado del trabajo de prevención, psicólogo en interconsulta con el ecografista. Sí, al hilo de lo que también se estaba hablando, ¿cómo diría usted que se ha modificado de alguna manera la intervención de los ecografistas en su programa con las embarazadas que atienden? Nada, muchas gracias a los tres. Je vous remercie vraiment beaucoup de cette question parce que ça va me permettre d'amener une pièce supplémentaire du PULS. Tout à l'heure, j'ai dit ce serait formidable si les échographistes pouvaient retrouver l'approche globale de l'humain et ne pas simplement être prisonniers d'une vision tronquée, réductrice, centrée uniquement sur la neurophysiologie. Ce que nous avons trouvé comme solution il y a quelques années autour d'une recherche-action, c'est le groupe BALINT, c'est-à-dire réunir des échographistes et leur proposer d'associer librement sur leur consultation. Et vous vous souvenez peut-être pour les plus anciens qui connaissent la dynamique du groupe BALINT, BALINT insistait avec les médecins généralistes sur le fait que le médecin ne choisisse pas une consultation exceptionnelle. Et BALINT pouvait dire eh bien vous, un tel, pourriez-vous me raconter la consultation que vous avez eue mardi dernier à 15h ou à 15h30 Voilà. C'est-à-dire le postulat, c'est que dans n'importe quelle consultation, il y a des milliers de choses formidables à explorer. Et donc, c'est ça que j'ai eu la chance de vivre dans les années 2010 à la maternité de Versailles pendant 2 ans, un groupe d'échographistes qui, au début, était très frileux, et puis, grâce à la créativité d'un certain nombre de leaders, a pu prendre une vitesse croisière. Par exemple, un jour, il y a un échographiste qui, depuis 6 mois, n'avait rien dit. Bouche cousue, on dit en français. Vraiment très cousu. Il dit « Eh bien moi, à chaque fois que je vois une anomalie à l'écran, je repense à un livre que j'ai lu quand j'avais 14 ans. C'était le témoignage du pilote américain qui a lâché la bombe H sur Hiroshima. Et pendant quelques secondes, je suis pétri d'une culpabilité incroyable. Je regarde la mère, je regarde le père et je me dis, dans quelques secondes, ils vont être carbonisés. Bon, cet homme n'avait rien dit pendant des mois. Et puis un jour, il a dit ça. Et après, il a commencé à parler. Il a commencé à parler. C'est-à-dire que, pour dire les choses puissamment et simplement, être échographiste, c'est un métier de soldat de la guerre. C'est un métier incroyablement complexe. Et ces gens-là ont besoin de narrativité. Pour pouvoir accueillir une vision médico-psychosociale de l'échographie, il faut, en France on dit « charité bien ordonnée commence par soi-même », il faut qu'ils puissent accueillir leurs propres affects, leurs propres fantasmes en matière d'échographie. Et ensuite, ils peuvent accueillir les autres. Un autre exemple, et je m'arrête. Un jour, il y a un échographiste qui a dit « Oh, écoutez, il y a une chose, je crois que je suis prêt pour vous le dire. J'ai un plaisir de chasseur. Quand je trouve une anomalie, c'est incroyable, mais je suis, une petite partie de moi, assez content. Parce que finalement, je m'ennuie beaucoup
avec toutes ces échographies où je ne trouve rien. Ben, je crois que ça, c'est l'intérêt d'un groupe Balint, c'est-à-dire d'essayer d'accueillir la complexité secrète du fort intérieur. Donc, vive les groupes Balint, ça n'est pas très à la mode, mais ça mériterait de revenir en force. Et vive les groupes Balint d'échographistes. Muy bien. Bueno, pues si os parece terminamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los ponentes.